Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero. 100 AM del cuadrante de su radio, Radio Grito, 93.3 FM, 92.1 FM, HDA, T4. Y que le habla a su hermano y amigo Guillermo Lucena. Me siento privilegiado de parte de Dios y de nuestro pastor, la confianza brindada para que yo corra la programación de estos días. Si está en sintonía, pastor, que Dios le bendiga a usted y a su amada familia. Sí, esta es la programación Manantiales en el Desierto de la Iglesia Defensores de la Fe del barrio Callejones de Lares, y nuestro pastor, como se dijo al principio, José Oscar Martínez Rivera. Inmediatamente le damos el orden de la iglesia, que sigue de la siguiente manera. El martes tenemos estudio bíblico, oración desde tempranito a las 7 o antes, estamos allí orando, luego el estudio bíblico. Los jueves, como siempre, tenemos nuestro retiro dirigido por el Manaderi, y por la tarde pues la programación, y el viernes tenemos los cultos de sociedades, y domingo cultos de adoración, tanto desde el martes hasta el domingo. Siempre todos son muy importantes, y si no tienes dónde congregarte, te invito con mucho amor y mucho respeto que haga de Iglesia Defensores de la Fe Camino Emaús
tu iglesia. Y te esperaremos con los brazos abiertos. Y para más información te puedes comunicar con nuestro pastor a través del 787-222-9906 en la emisora para pedir la oración, que lo haremos con mucho gusto y sobre todo no con gusto, sino con mucha fe, y depende de la fe tuya de que Dios conteste la petición a lo que tú estés pidiendo, salud, lo que sea, Él te la va a conceder, pero es conforme a tu fe será hecho. La mía es que Él te la conteste, pero es la tuya también la que vale. ¿Se acuerda? Te puedes comunicar a través del 787-897-1200, igual que el cuadrante de la radio de Grito Lares. Y damos gracias una vez más al Señor y a nuestro pastor de la confianza brindada. Y queremos saludar a cada uno de los hermanos y amigos que estén en sintonía. No sé si la pastora Malady está ahí escuchando. Saludos de parte de este servidor del Señor y de ustedes. Que la paz de Dios reine en su hogar y en la congregación. Y a cada uno de los que componen el movimiento Defensores de la Fe Cristiana en Puerto Rico y en donde quiera que esté, Defensores de la Fe. Y a todo aquel que ama y cree fielmente en el Señor. Como le dije, hermano Guillermo Lucena, y estaremos trayendo algo que el Señor puso en estos días. Y el domingo que fue, empecé a tratar, ¿verdad?, por Facebook Live, de llevar algo, pero lo cual no se pudo, pero es en el tiempo de Dios, como me dijo Michelle, es en el tiempo de Dios que, disculpen, que se hacen las cosas. Estamos en vivo, por eso estamos así, porque estamos en vivo, como tenemos que estar en el Señor siempre. Y vamos a considerar una base bíblica, ¿verdad? Porque siempre que se vaya a hablar del Señor, de la palabra, debemos de usar una base bíblica, hermano, porque es bueno, es bueno. Y la que vamos a usar en esta tarde se encuentra en el libro de Marcos, un verso muy conocido por cada uno, igual que el de Juan 3:16, que lo conoce todo el mundo. Y este es uno muy importante en el cual, si no lo hacemos, hermano, estamos en desobediencia. Y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, que dice que Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo demás lo sabemos, el resto lo sabemos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio de Cristo, por supuesto. Y el tema que el Señor puso para esa reflexión en aquel momento, pero vamos a depender completamente de nuestro Dios. Nos hemos preparado en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Pero el que tiene el control de todo es el Señor. Y le vamos a poner un tema que es bien bonito, es bien bonito. El tema es el siguiente, dice: ¿por qué tú predicas? Escucha, ¿por qué tú predicas? Y yo me hago la pregunta también: ¿por qué yo predico? Y lo que el Señor me llevó durante ese tiempo, porque voy a hacer un paréntesis, siempre le he dicho y lo diré, Michelle, que yo difiero de la que muchos dicen que Dios no obliga a algo. Bueno, si tú no estás en los caminos del Señor, si tú no has alzado la mano y has jurado bandera en el ejército de Cristo, pues tú haces lo que a ti te dé la gana. Dios te da libre albedrío. Y el Señor ha ido bregando conmigo en unas situaciones y yo no hice caso, no le he hecho caso. No le he hecho caso. Porque tiene que ver directa e indirectamente con lo del mensaje, cuando leímos: ir por todo el mundo, predicarte el evangelio a toda criatura. Y el Señor no ha querido que yo esté trabajando secularmente. Y me puse, como decimos nosotros acá, a decirle promesas bobas al Señor. No. Mire, es mejor no prometer. Es mejor no prometerle a Dios. Usted le dice algo a Dios y Dios coge las cosas en serio. Y pues estuve unas vacaciones por ahí forzosas. Y pues, pero me siento muy bien, le doy gracias a Dios primeramente. Y a aquellos hermanos porque se unieron en oración. Yo sé que dices 2 o 3, yo sé que había más 2 o 3 personas
orando y Dios se ha glorificado. Y de hecho pasé el Día de los Padres en el hospital ahí, porque no quise hacer caso tampoco con todo lo que me pasó de una semana. Y entonces pues me dio una pulmonía, que eso es tremenda. Pero yo no vine aquí a hablar de mi persona ni de lo que me ha pasado a mí. De hecho, yo me lo busqué porque no le voy a echar la culpa a nadie. La culpa la tengo yo por ser desobediente. Pero lo que viene en este momento es el por qué tú predicas. Y el Señor me llevó a aquel joven, a aquel hombre que predicaba, aleluya, aunque no conocía, dice la palabra, que él no conocía más que el bautismo de Juan. Los que han estudiado la palabra saben que en aquel momento, pues Juan el Bautista era el precursor de nuestro Señor, iba predicando, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios se acerca. Entonces, estaba ese bautismo, el de Juan el Bautista. Y ese hombre, aún Juan el Bautista, mi hermano, lo que hablaba era lo que dice la Gran Comisión, el Evangelio de Cristo. Él hablaba de Cristo, y Cristo todavía, mire, de ustedes saben la historia, y él hablando de Cristo. Y mire, impactó a ese muchacho. Y él siguió escudriñando. A todo esto no estoy en contra de los que estudian. Me preparé de cierta forma, ¿verdad? Pero hasta ahí, porque no tengo completamente, pero esto no viene al caso. Pero ese muchacho se preparó, se metió, yo diría que pegó a escudriñar, ¿verdad? Tocante a qué era, quién era Dios y todas esas cosas. Y se empapó muy bien, porque con todo y eso le hablaba, dice la historia, que hablaba con una elocuencia. Mire que llegaba tremendo. Pero llegó y había unas personas que escucharon que habían sido instruidos más allá por Pablo. Me imagino que los estudiosos pues ya sabrán de qué se está hablando. Y dice que escuchaban cuando él hablaba. Tienen que haber sido más de una vez que lo escucharon y lo llamaron a él aparte. Tenía una elocuencia tremenda y hablaba, diríamos, si ahora ves, a nivel de los acá de los estudios, pues una oratoria tremenda. No había ido a ningún instituto. Sí, al instituto que tenemos que ir, volver nosotros, volver nosotros. Vamos a olvidarnos de aquel, nos vamos a volver al instituto aquel que empezó en el 16, cuando empezaron los pentecostales, como esa canción, alabanza, que canta Harry, en el año 16, llegaron los pentecostales, alda arriba, alda abajo, predicando la palabra, alda arriba, alda abajo, predicando la palabra, no leía muchos libros, pero había poder de Dios, no leía muchos libros, pero había poder de Dios, que es lo que se ha perdido últimamente. Lo digo con dolor, lo digo con respeto. Pero últimamente, triste y lamentablemente, se está predicando como cuando predicaba Apolo. Y Apolo no había conocido el bautismo que nosotros ya conocimos. Que ya sabemos todo. Si quieres, pues te lo digo, el bautismo del Espíritu Santo. Y Apolo predicaba, y no era en balde, porque había gente que lo seguían, gloria al Señor. Pero cuando aquella pareja se acercó y lo llamó, a lo mejor si llega a ser en estos días, ¿verdad? Yo estoy infiriendo en eso, la Biblia no me lo dice, pero estoy infiriendo en esto. A lo mejor en estos momentos, si sucede eso, como sabía que ese matrimonio, ¿verdad? Priscila y Aquila, pues a lo mejor no tenían las cosas, pero tenían algo que Apolo no tenía, que es algo que en los institutos no se consigue. Aleluya. Usted adquiere conocimiento, sabemos que adquirir conocimiento pues para impartir y ayudar a los demás. Y para el beneficio de nosotros, para que nadie nos engañe, como dice la palabra del Señor, que le escudriñemos. Y que tenemos que estar pendientes, porque el mismo Señor dice
que si estos días está pasando, por eso es que los días, ¿usted se ha dado cuenta? Mire, ya estamos en junio, ¿qué? Junio 19, 19 de junio. Y empezó el otro día, despedimos el año. Porque el Señor cumple su palabra, por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Y como Él lo mandó a exprimir, a plasmar en la palabra, y está pasando, que aún a los escogidos, mi hermano, están engañando. Esta mañana en el retiro de la iglesia, nuestro hermano Reinaldo Hernández tocaba de ese tema, que engañan a la gente. Estamos viendo por las redes que dice aquel otro, que por allá está Cristo, y están engañando. ¿Por qué? Dice, por falta de conocimiento. Entonces, hoy en día una iglesia donde se predica la palabra ahí, cruda, como en aquellos tiempos, esa iglesia, pues, lamentablemente, hay que decirlo. Mana Marely, si está escuchando, pero hay que decirlo. Usted las ve que no están tan llenas, pero se levantan ahora, y lo dije esta mañana en el retiro, lo digo, lo diré y lo repetiría, 20,000 veces lo repetiría yo. Que hay hoy en día, no hay pastores, no hay evangelistas. Hoy en día es el doctor fulano de tal, el doctor Guillermo Lucena, pastor de la iglesia tal. Hay que nombrar el título primero. Si con los títulos se van a reprender los demonios, con el título usted va a orar. Dice la palabra, la continuación de ese verso, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y entonces dice, y estas señales, aleluya, estas señales seguirán a los que creyeren. No dice, va a ser, no, estas señales orarán por los enfermos. Mire, y eso ya no se está viendo, hermano. Triste y lamentablemente. ¿Por qué tú predicas? El apóstol Pablo dice que hay muchos que iban a predicar, ¿por qué? Por contienda. ¿Qué es esto? Bueno, como el hermano, lo digo con amor y respeto, el pastor José Oscar Martínez predica y mueve para aquí y se queda. Yo voy a predicar y me voy a mover y voy a hacer esto y esto, porque quiero competir con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Porque como el pastor José Oscar Martínez Rivera, lo que tiene es tercer año de instituto, y yo tengo un doctorado, pues yo, no, el grande aquí se llama Cristo, hermano. Entonces en aquella iglesia ay, Dios mío, Michelle, me voy a un problema, pero eso es la verdad, estamos diciendo la verdad. Ponen así, no, antes tú ibas a pasar por la iglesia y veías pastor o pastores fulano de tal. Ahora le ponen el doctor, pastor fulano de tal. Entonces eso a la gente lo atrae. Esas iglesias se llenan. Y yo siempre le he dicho, tan llenas, mira Michelle, tan llenas de hermanos, de gente, pero vacía del poder de Dios, vacía del Espíritu Santo. Antes usted iba a las iglesias y en las esquinas sí veía las muletas, veía los sillones de ruedas, porque no se predicaba por contienda. Se predicaba por lo que hay que predicar la palabra. Por amor a las almas. Por eso la primera alabanza que yo le dije a la hermana Michelle que pusiera, si acaso se me olvida, si había alguien que podía poner el título que quisiera, fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y sin embargo, mire, ¿y dónde nació? Humildemente. No, yo soy cuando ¿se acuerdan el encuentro con el joven que le dijo, maestro bueno? Tranquilito, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay uno bueno, es solo Dios. Lo de maestro lo aceptó porque era un maestro de verdad. Otro que era bien humilde en la palabra, Pablo. Pablo, todos saben la historia de él. Y sin embargo, él dijo que todo tenía eso por mí. Desperdicio, porque hay veces uno no puede. Hay palabras que están en la Biblia y no se pueden tocar porque los oídos se ofenden.
Pero ¿por qué tú predicas? Otros predican para demostrar de que tienen más conocimiento. Puse el ejemplo, ¿verdad? Porque mi pastor de entendido. De mi pastor, como él predica así, pues yo voy a predicar y voy a... Si él mencionó pues yo voy a demostrarle que yo he estudiado más que él y le voy a narrar, le voy a explicar lo que dice en hebreo, en arameo, en griego y todas esas cosas. ¿Y acaso eso me va a dar a mí la salvación? O yo quiero predicar el evangelio a toda criatura para que le llegue ahí. Porque ¿qué le vale que yo le diga a Michelle? Mira, Michelle, a Pablo le dieron 40 menos 1, los azotes que le dieron. La sangre de Pablo no va a salvar a Michelle ni a nadie. Lo que salva es la sangre de Cristo. Pero hoy en día lo que hay es una competencia de que yo tengo más conocimientos teológicos que tú. Sí, esa es una competencia. Que tengo más conocimientos teológicos que tú. Viene a mi mente una ilustración. No sé si tú lo has escuchado, Michelle. De aquel muchacho que empezó él, lo más bien, predicaba la palabra y se sentía la presencia de Dios. Y bien humilde. Pero le aconsejaron que se fuera a estudiar. Y es bueno, lo dije, estudiar es bueno, pero que no te pongas grande, porque la Biblia dice que el que se engrandece, Dios lo pone chiquitito. No un enano, chiquitito. Y dice la ilustración, acuérdate, ilustración, porque tenemos anécdotas e ilustraciones. Ilustración es algo, unos sucesos que narran para enseñarnos. Vendría siendo como un tipo de una parábola, que es una enseñanza usando algo terrenal para darnos una enseñanza espiritual. Pues una ilustración es así. Y dice, ¿verdad? En la ilustración, que es bien chévere y bien, hasta que creció, se esponjó, hizo como el pavo. Y lo invitaron, esa fue la actividad más grande que él iba a predicar. Que habían miles y miles de personas y estaba lleno a cupo. Y él siempre, cuando él empezó a predicar, llegaba primero con los hermanos a la iglesia y estaba esperando en la puerta. A medida que lo iban invitando y iba creciendo, pues siguió, ¿verdad? ¿Por qué tú predicas? Y él predicaba en aquel entonces para la salvación de las almas. Pero cuando él vio que iba, entonces empezó a predicar para ver si llevaba más personas a las actividades que él daba. Él daba ya. Y dice él en la ilustración que en ese momento él llegó y subió, y dice que cuando subió al altar, subió con una arrogancia. Yo soy el que soy. Y cuando le entregaron la parte que abre la palabra, se quedó y miraba todo el área y todas las personas que habían. Porque ya estaba predicando por contienda, y por la otra parte que dice, los cachimiros. Este grande aquí es oro molido. Y miraba, observaba. Cuando iba a comenzar a leer la palabra en la ilustración, dice que se quedó mudo, se quedó con la mente en blanco. Miraba y miraba, y la gente se creía que era que estaba meditando lo que sea. Y de momento le hizo una señal al pastor al lado del podio así. El pastor vino y le dijo al pastor, pastor, no sé qué es, pero no voy a poder predicar. Y bajó del altar cabizbajo. Bajó, él subió así, Michelle. Y bajó del altar así. Y la ilustración dice que una anciana que estaba le gritó, si hubiera subido como bajaste, bajaba como subiste. Y es lo que está pasando hoy en día. Estamos predicando para que la gente nos elogie a nosotros. Al principio que empezamos a predicar,
Ese mensaje estuvo poderoso. Mira, yo tenía un dolor en el pecho y cuando tú estabas predicando, se me fue el dolor. ¡Gloria a Dios! Era lo que decíamos. Después que sigue creciendo, pues, así es. Así me usa Dios. Y ya vamos, mire. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Vamos a volver a la BOA. Biblia, oración y ayuno. Vamos a dejar de estar buscando palabras bonitas, de estar predicando historias. Y lo digo, no es como dicen los dominicanos, no es soplando polvo con el pastor. Pero este pastor lleva el mensaje, lleva la historia, pero nos las trae a la realidad y nos dice, esto es lo que tenemos que hacer. Él le explica, él no se queda navegando en la historia o buscando. Yo sé que el pastor es una persona preparada y se mete ahí, busca y podría traer palabras súper bonitas. Pero lleva un mensaje que a muchos no les gusta. El mensaje tiene que ir por aquí, de ahí sigue y que llegue aquí, al corazón. Porque las palabras bonitas no te van a salvar. Un compañero en la Florida me dijo una vez, Lucena, es mejor matar al hermano con la verdad que dejarlo herido con la mentira. Y de que nos cansamos, que me diga que no, mire mi hermano, que no se ha cansado, no solamente como ministro, en el mismo evangelio, en el caminar, nos agotamos y nos dan deseo, ¿verdad?, de coger unas vacaciones, los que están en el ministerio, porque no es fácil. Pero te quiero recordar algo, compañero, ministro, pastor, predicador, que nosotros, usted y yo, o cualquier persona, puede llevar el caballo al río, pero Michelle, no lo puedes obligar a tomar agua. Te quiero decir con esto, hermano querido, que tú puedes predicar la palabra que sea, que haga llorar hasta la silla de los bancos de la iglesia. Alabado sea Jesucristo, hasta a ti mismo predicando te hace llorar, porque te toca el corazón. Pero si Él no deja, acuérdate, la misma Biblia te dice que Él toca. Si tú no lo dejas entrar, y se nos agotan la fuerza. Y yo sé que hay alguien que te las va a dar nuevamente. Tenemos que aprender de los de antes. Vamos a ver si esto que tú vas a escuchar te puede ayudar en algo. Vamos a ver. Medita en eso. Porque Dios es real. Dios es real. Te has encontrado que ya no tienes fuerza. En las pruebas sientes que vas a desmayar. Te preguntas cómo podré continuar, Señor, en la lucha ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido nuevas fuerzas para así poder seguirte y también poder servirte y ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor.
los que esperan en Jehová, Señor. Nuevas fuerzas le das para seguir. Nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido nuevas fuerzas para así poder seguirte y también poder servirte y ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido nuevas fuerzas para así poder seguirte y también poder servirte y ser más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido nuevas fuerzas para así poder seguirte y también poder servirte y ser más que un vencedor. Gloria al Señor. Escúchate esa alabanza, parte de esa alabanza. Si la quieres escuchar completa, pues búscala. Nueva Fuerza de Ana Peña. Nueva Fuerza de Ana Peña. Y hermano, viste, para así poder seguirte, no está pidiendo nueva fuerza o nuevos conocimientos para competir con nadie, para seguir al Señor e ir haciendo lo que Él nos comisionó. Predicad el evangelio a toda criatura. No adornemos el mensaje. No queramos hacer a Dios más grande de lo que es Él, porque Él es grande. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él es el gran yo soy. Cuando enviaba allá a Moisés, dile que el gran yo soy te envió. Alabado sea Jesucristo. No es para competir de que sí la palabra, porque lo dice él, mire, lo dice la palabra, que muchos iban a predicar por contender con el otro, de que yo soy mejor predicador que tú, de que tengo más conocimientos que tú. Mire, Pablo tenía un vasto conocimiento y todo eso lo echó hacia al lado. Apolo, después dice esto, que después que él le cogió la exhortación de Priscila y Aquila, mire, imagínense, antes de eso predicaba y yo diría que hasta las piedras se convertían. Imagínense después, más poderoso. Mire, yo acuerdo en San Sebastián, cuando yo estaba pastoreando en San Sebastián, había un joven que predicaba tremendo. Y a mí me gustaba escucharlo predicar. Y un día fue ahí al terminal de Cajo Público en San Sebastián y me dice, Lucena, me recomendó el pastor para que estudie en el instituto. Y le dije, no dejes que el instituto te robe la bendición. Lo digo con dolor. Y no solo a él, a muchos. Sí, mi hermano, te repetiré de nuevo. Es bueno estudiar en el instituto, pero lo primero es que en los institutos teológicos, sea el que sea, no se estudia para ningún ministerio. Mi opinión, primero es el llamado y luego el conocimiento. Es lógica que tenemos que estudiar, hermano. Si lo dice la palabra, escudriñad las escrituras. Porque ahí que vas a encontrar un diploma que te van a dar, una credencial que te van a dar. No, ahí va, mira, a buscar la salvación y la vida eterna. Entonces,
Por eso es que te digo, y volviendo atrás en el año 16, esa gente no tenían, el instituto que tenían era que se levantaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a buscar la conexión con Dios, a pedirle al Señor que los iluminara. Cuando iban a predicar a una iglesia, Señor, tú conoces la situación de esa iglesia. Yo no la conozco, pero tú la conoces. Tú sabes cuál es la necesidad. Pero ahora mismo yo no voy a ir a predicar, por ejemplo, si la hermana está escuchando, que me invite a predicar a la iglesia Mareli y que mi amado pastor, pastor con respeto lo estoy usando su nombre, y el pastor predicó la otra semana y pues allá y escuché rumores, muchachos, tú vieras, eso era una alabanza, un gozo, un avivamiento. Y yo, pues yo tengo que hacer algo mejor. Y busco prepararme, pero no hay, no es para ganar alma y para que cuando salga esa voz por ahí por afuera, que aunque haya lo que haya para silenciar, pero cuando Dios quiere que una palabra de Él llegue donde tiene que llegar, sale por un huequito y llega al oído que tiene que llegar. Y no solamente al oído, donde tiene que llegar es al corazón. Eso es lo que yo tengo que prepararme, no es para que, si el pastor predicó y eso se querían caer los bancos, pues yo voy a predicar para que caiga el techo. Exacto, yo voy a matar a los que estén en la iglesia. Alaba. No, vamos a predicar con el propósito que hemos sido llamados a predicar la palabra. Y esto es más directo para aquellos que predicamos en las iglesias, y es para los ministros, para los pastores, para los evangelistas. Oh, alabado sea Jesucristo. Porque usted predica con su testimonio. Me vino así de momento a la mente, es como los jóvenes. Yo nunca me he apartado, pero cuando llegó aquel joven que el Señor lo sacó de aquel y pega al enemigo, mira, vaya, tú nunca te nada. No has bebido ni soda. Que dice que estás en daño, pues no te la tomas. Y ese mira, y ahí, el mejor testimonio de un joven hoy en día, ¿tú sabes cuál es? Mire, yo me gozo cuando yo escucho pastores que son más o menos la edad mía así, más o menos, y dicen, nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio y no tuve que probar las porquerías que el mundo ofrece. Y sigo y seguiré en el Evangelio hasta que Cristo venga o yo vaya hacia Él. ¿Qué mejor testimonio que ese, mi hermano? Que pudo vencer. Mire, usted sabe lo que es tener niño, joven. Y llegar a la edad así. Y no, mire, no ha echado para atrás ni para coger impulso. No, me explico. No es que ha estado siempre acá arriba. No. Porque nosotros, los cristianos, estamos así, ahí, llegamos a 60, lo importante es mantenerte y no se salen. Qué mejor testimonio que ese joven, tú que todavía, que tienes 16, 17, 18, 20 años y sigues en el Evangelio todavía. Mire, qué mejor testimonio que ese. Que esos jóvenes que estén por ahí haciendo barbaridades. Digo, no, yo llevo toda mi vida en el Evangelio, sirviéndole a Cristo. Eso es mejor testimonio. Pero vuelvo y le digo, hoy en día se está adquiriendo conocimientos, pero no es conocimiento para hacer lo que dice la palabra. La palabra dice, miren, la Biblia esta dice, y en esa que está ahí al frente, dice, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Dad por gracia, da por gracia. No lo hagas, da por competir, no, por gracia. Cuando das por gracia, lo das de aquí de corazón, como hizo Dios contigo y para conmigo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que anduvieron con el Señor, que les dio la potestad de ir y predicar y reprender y atar y echar fuera demonios, no estaban como estamos hoy en día. Y ahorita lo iba a decir, lo voy a decir ya mismito ahí. Si lo que hizo Priscila y Aquila, aleluya, llega a pasar en estos tiempos, esos viejitos que
Digo viejito con amor, porque recuerdo que una vez yo andaba como, aleluya, con Blanqui, una persona con el pelo blanco así como el mío. Y yo le digo, eso tiene que ser un viejito. Y Blanca me mira y me dice, mira quién habla de viejito. Parece, pero esos ancianos de la iglesia, porque tú sabes algo, para ser anciano de la iglesia, no tienes que tener el pelo así como tengo yo. No tienes que tener 77 años, como para la gloria de Dios lo digo. Tengo yo 77 y lo que va de enero 25 para acá. No. Hay jóvenes en la iglesia que espiritualmente son ancianos. Pero sigue hablando así, una persona mayor que esté empezando o mayor, sea quien sea. Llama de esto un predicador así, como era Apolo, que lo que conocía era el bautismo de Juan, pero le faltaba conocer más del evangelio de Cristo. Cuando se preparó, pues siguió con más elocuencia. Mire, cogen a ese anciano, ¡ay bendito! Lo digo con dolor y con amor. Ay Jehová, Señor, tú me mandas, yo lo voy a decir. Y hoy en día yo quisiera los estudiosos. Mi número de teléfono es el 939-452-7532. Repito, 939-452-7532. Me llama y me dice dónde lo encontró para yo hacerlo. Para leerlo, no es leerlo y buscar a ver si la verdad. Y me deja saber. Pero para comunicarte con la emisora, para oración, 787-897-1200. Y está en sintonía en el 1200 del cuadrante de tu radio, encadenado con 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Radio Grito en Lara y la programación Manantiales en el Desierto de la Iglesia Defensores de la Fe Camino Emaú en el barrio Callejones de Lara y nuestro pastor José Oscar Martínez Rivera. Y si te quieres comunicar con nuestro pastor para más información con relación a la iglesia, te puedes comunicar al 787-222-9906. 9906. Pero yo le di mi número para si Anne, los estudios encuentran dónde es que dice la Biblia alguna edad, la Biblia y los ministerios. Por ejemplo, vamos a ver pastoral, que se está usando, que diga que tienes que estudiarla, tienes que estudiarla en un instituto para ser ministro de Dios. Lo que hay que tener es el llamado. Pero hoy en día estudian, entonces puede ser. Y mientras más grado de estudios tengas, mejor te ponen. Si es un gradito de tercer año nada más, pues te dan una iglesia por allá, en Castañer por allá y tú estando por acá, chiquita. Pero si tienes mucho estudio, te dan el templo más grande. Entonces, si hay una persona anciana espiritualmente, porque Priscila y Aquila no era que eran, no. La palabra no dice en ninguna parte de la edad de ellos, pero sí de que espiritualmente eran ancianos, sí lo eran. Imagínense, andaban con Pablo para arriba y para abajo. Y como Pablo tenía la misma profesión que ellos, el mismo oficio que ellos, secularmente hablando, pues más todavía se llevaron. Entonces hablaban de su trabajo y hablaban también de las cosas. Y yo estoy seguro que al transcurrir el tiempo hablaban más de las cosas de Cristo y del Evangelio y de la palabra de Dios que del trabajo. Pero hoy pasa eso, miren hermano, si es el pastor, usted puede estar seguro que si ese hermano tomaba parte en la iglesia, mire, siguieron poco a poco. Y lo digo con dolor en el alma, pero la verdad hay que decirla, hermano. La verdad hay que decirla aunque duela. El pastor aquí soy yo. Yo tengo doctorado en teología. ¿Cómo tú me vas a decir a mí
¿cómo voy a hacer las cosas? Tenemos que dejarnos, como decía hoy el hermano Rey en la reflexión que llevó, dejarnos guiar, dejar que el Espíritu Santo haga la función que tiene que hacer con nosotros. Dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y si somos honestos con Dios y con nosotros mismos, mire, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a dejar de estar predicando o tratando, enseñando la palabra. Digo, la Biblia dice que tenemos que cuidarnos porque en los postreros días, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En los postreros días vendrán falsos profetas y falsos maestros. No lo digo yo. ¿Estamos en los postreros días o no estamos en los postreros días? Estamos en las últimas. El tiempo nos lo está diciendo. Ya Cristo viene, señales hay. Alma salvada viene a buscar. Los que durmieron se quedarán. Los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y lo que tengo es 3 años de instituto, Michelle. Alaba. Porque esto no es cuestión de eso, es cuestión de sometimiento. Es cuestión de sometimiento y no estar compitiendo con nadie. Que aquel predica 1 hora, pues yo voy a predicar 1:15. Que aquel predica media hora, yo voy a predicar 45 minutos. Que aquel se saca unos gritos más duros que los de Tarzán, yo voy a gritar más duro todavía. Y después manda a subir el micrófono en vez de en 3 a 5, para que se oiga más duro el grito. Y que le pongan eco. Eso es lo que está viendo hoy, competencia. Y el Señor no quiere competencia. Dice, el Evangelio de Jesucristo es lo que hay que predicar. ¿Es bueno adquirir conocimiento? Claro que es bueno adquirir conocimiento. ¿Quién dijo que no? Pero es para que nadie te engañe. Se está cumpliendo. Acuérdate, se está cumpliendo. Todo eso se está viendo, hermano. Mire cómo está eso por allá afuera. Mire las quejas, rumores de guerra, los terremotos donde quiera. ¿Cómo está la criminalidad hoy? Mire, eso es todos los días. Yo casi ni veo noticias ya, mi hermano, porque ya uno la sabe ya. Y aquel mató a aquel, abusando de los niños. Padres abusando de los niños. Eso, mire, es que aunque te duele, y a mí me duele eso, y le pido perdón a Dios, yo hablo público así, claro, porque a veces uno piensa y dice, wow, o sea, cuando uno estaba en las cosas del mundo, porque en el mundo estoy todavía, ahorita tú estás en el mundo también, yo estoy en el mundo, ¿verdad? Cuando vayamos para allá, entonces que voy a estar pero cuando mientras esté, y vienen esos pensamientos, y mire, usted abusando de ese padre ahora poco, los delitos de insectos, la Biblia lo dice. Me duele, claro que me duele. Pero voy a ir yo en contra de lo que ya Dios mandó a plasmar en la palabra, en su palabra. Y después dejó con broche y dice, y el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, que lo que está ahí, en otros evangelios lo dice, en el capítulo 24 del evangelio de Mateo, donde dice que todo esto que está pasando iba a pasar. Y aunque a ti y a mí no nos guste, va a pasar. Esto que yo estoy diciendo ahora, de la predicación, de que se predica por contienda, que se predica por los cachimiros, que se predica por amor a todas las cosas menos amor a las almas, eso va a pasar. En tiempo atrás yo estaba hablando con
con Blanca misma y le decía, ¿tú sabes por qué hoy en día no hay tantos milagros en las iglesias? Porque el poder de Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Pero es por esto mismo que se está hablando ahora. Quieren coger la gloria para ellos. Sí. Ya no se ven los milagros que se veían antes. Que resucitaban los muertos. Se sanaban los enfermos y dejaban las muletas en las iglesias. Porque no, que yo estaba hablando con una persona y me tacho, yo empecé, mire, cuando predicaba, y después tú vieras, mira, en tal sitio, y decía, wow. Este sacó a Dios ya de la línea, ya cogió y cambió él, puso en el terreno de juego, y a Dios ama, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo sentó en la banca. Ahora él y el equipo de trabajo que él tiene, lo que están haciendo eso. Y como Dios se la sabe toda, nos dice a nosotros, como en aquella ocasión cuando envió a Gedeón, ¿ustedes se acuerdan esa historia? ¿Han leído? Léala. Y le dijo, mira, él fue claro, le habló claro a Gedeón, le dijo, mira, para que no se vaya con lo que ustedes tienen y después diga, lo hicimos nosotros, tú vas a ir a la batalla esa con los que yo te voy a decir, porque no se vayan a echar la gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si te estabas preguntando, pero ¿qué pasa? Que aquellos milagros de antes ya no suceden. De hecho, como dije, para los milagros la fe es compartida. El que ora, más por el que oran, es compartida. Pero hoy en día, como Dios sabe, y Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Tú evangelista que estaba predicando y Dios te usaba antes y se sanaba de todo y ahora ni un catajo cuando ahora se sana. ¿Tú sabes por qué? Porque estás queriendo coger la gloria para ti. Reprende al diablo en el nombre de Jesús y dice, toda la gloria es para Dios. Recuerda, llámate 787-897-1200 para oración y estás en sintonía en la programación Manantiales en el Desierto de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, Camino Emaús, en el barrio Callejones de Lares. Y es un privilegio el que Dios me otorga de estar sustituyendo a nuestro pastor. Es un privilegio, hermano, es un privilegio que está sustituyéndolo a él. Y les digo, Cristo los ama. Yo los amo también. ¿Usted se cree que se me ha hecho fácil yo poder hablar de esto? Si yo también cojo mi peñonazo cuando ve eso, hermano. Hay veces que y digo, Señor, reprenda como yo voy a querer. No, yo voy a seguir predicando como predico. Y me va a cambiar, ¿sabe qué me va a cambiar mi forma de predicar? Me lo va a cambiar Dios. Mientras tanto, yo voy a predicar desde que estoy viniendo aquí. Entonces, llevo siempre porque es que Dios es el que me da lo que me da. Y siempre digo, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí y en ti también. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo y seguirá haciendo en mí y en ti también. Recuerda, acaba de estar en la sintonía en 1200 de cuadrante de tu radio, encadenado con 93.1 FM, 92.1 FM HD4 y la otra emisora era Radio Red, encadenado con Radio Red y la programación Manantiales en el Desierto de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, Camino Emaús, en el barrio Callejones en Lares. Y nuestro pastor José Oscar Martínez Rivera, pastor, que Dios lo cuide donde quiera que estén. Y llamaron un hermano a cada uno de ellos, que Dios los continúe bendiciendo. Y recuerda,
¿por qué tú predicas? Amado Dios Padre Celestial, le damos gracias por la oportunidad que nos ha concedido de escudriñar, Señor, y de surcar los aires por estas ondas etéreas, Señor, a través de 1200 del cuadrante de radio, Radio Grito Lares, Señor. Damos gracias a usted, Padre, por esta oportunidad, pidiéndole que aquellos que llamaron, Señor, aquellos que no llamaron, pero saben que verdad, Amasuta, aquella palabra, Señor, esa palabra, el por qué tú predicas. Si estabas predicando por cualquier cosa que no era por el bienestar de las almas, Señor, que cambien, oh Padre, su rutina en el nombre de Cristo Jesús. Y será hasta el próximo jueves, por esta misma emisora, 1200 del cuadrante de su radio, Radio Grito, en cadena 93.3. FM 92.1, FM HD4, en cadena con Radio Red, su programación Manantiales en el Desierto, de la Iglesia Defensores de la Fe, Barrio Callejones, El Lares, Camino y Maú. Y este que te habla, tu hermano y amigo Guillermo Lucena, te dice que Dios te colme de mucha salud, sobre todo mucha sabiduría, y entienda que el Señor quiere que predique para la salvación de las almas. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.